Contar con un buen protocolo de diagnóstico es importante a la hora de diagnosticar cualquier teléfono porque eso nos va a ayudar a cometer menos errores. Jóvenes, ¿cómo están? Edgarito o Edgar aquí saludándolos. Bienvenidos a un video más, un aporte más para que sigamos aprendiendo porque este año 2021 dije voy a subir videos, muchos videos. Entonces vamos a subir reparaciones algunas veces complicadas, algunas veces fáciles. Pero lo importante es que aprendamos. Nosotros sabemos que todo teléfono lleva un orden a la hora de encender, ¿verdad? Ese orden es, bueno, cuando yo conecto la batería, vamos a cambiar aquí color. Cuando yo conecto la batería se generan lo que son las líneas, ¿verdad? Principales, ¿correcto? Las líneas principales. Ahorita vamos a revisar un iPhone 8 que no enciende. Estas líneas principales son VDD Main, VDD Boost y la línea de la batería, ¿verdad? Estas son líneas principales. Eso quiere decir que nomás yo conecto mi teléfono, se generan esas líneas, alimentan a un montón de componentes. Por lo tanto, cuando yo conecto mi batería y eso se va a un corto, entonces yo puedo tener un corto en cualquiera de estas líneas, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos de dónde tenemos el corto. Entonces luego va a existir algo que le vamos a llamar que está entre medio, que es el 1.8 voltios always. La mayoría de iPhone lo trae, la mayoría de teléfonos también lo traen. Llamémosle este voltaje es generado por el PMIC, ¿verdad? Yo he hablado muchas veces de esto. Yo tengo un circuito acá que se llama PMIC. A este PMIC lo alimentan por acá las líneas principales, ¿ok? Y cuando a él lo alimentan, entonces él automáticamente genera el 1.8 voltios always, ¿verdad? Este 1.8 always es un estado lógico alto. Cuando yo presiono el botón de encendido, eso se va a tierra, lo que hace que mi teléfono encienda y lo que hace es que le llega una orden a este señor de acá y le dice enciende. Cuando el PMIC enciende, entonces va a generar un montón de salidas. Las salidas de un PMIC son buck. Un buck regula la tensión, aumenta la corriente según las necesidades del circuito al que esté alimentando. Por lo regular, van a haber unos bucks muy importantes que alimentan a la RAM y que alimentan a mi CPU y que son los principales que tienen que estar presentes para que mi teléfono, en este caso, encienda. Y luego vamos a tener un LDO. Un LDO es un regulador lineal. Edgar, eso es regulador, ¿qué pex? Reguladores, las líneas principales manejan una tensión de 3.8 voltios. Los bucks y los LDO van a tener líneas hacia abajo, o sea, 3.3, 1.8, 1.1, 0.9 son líneas reguladas, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace. Entonces cuando yo presiono el botón, gracias al 1.8 always, le llega una señal de encender, el PMIC enciende y entonces me alimenta a un montón de circuitos. Por lo tanto, aquí en mi orden, luego irían lo que son líneas secundarias. Cuando yo presione el botón de encendido y eso se va a un corto, a un consumo, eso quiere decir que en cualquier buck y LDO hay un problema. Entonces debemos de encontrarlo, debemos de medir todas las salidas e ir a revisar en diodo en continuidad. Ojo con no todo lo que pita es corto, yo siempre he dicho eso, aunque la palabra pita en otro lugar puede ser interpretada de otra manera, pero lo que suena a tierra es corto, no olviden eso. Hay líneas que son de baja resistencia. Acordémonos que lo que estamos midiendo en continuidad es una resistencia sonora. Eso quiere decir que si hay una línea que es de resistencia baja, eso va a pitar, ¿verdad? Eso va a sonar. Entonces debemos de tener cuidado con esas líneas. Ahora vamos a pasar acá, vamos a pasar a esta área de trabajo y vamos a tener el iPhone 8 que yo tengo por acá. Este iPhone 8 lo que vamos a hacer es conectarle acá lo que es
su voltaje, ¿verdad? O su cable, perdón. Esto va al iPower. Aquí yo tengo el iPower. Vamos a hacer un poquito esto para acá, ¿ok? Entonces aquí yo tengo el iPower. Y si estamos viendo por acá dice 4.4 voltios. Es lo que yo le estoy inyectando. Entonces, si nos damos cuenta en las letras azules, no tengo un corto. Entonces eso quiere decir que las líneas principales están a salvo. Ahora, si yo presiono el botón de encendido, lo voy a presionar acá, fíjense cómo se dispara el consumo. Eso se va a 1.8 amperes, bastante amperaje. Entonces quiere decir que alguna línea por acá de lo que es los BUC o LDO está malo. Alguno de estos tiene algún desgraciado por acá que cuando le llega la orden de encender, la corriente que está entrando acá de las líneas principales, entonces esa corriente que está acá se viene y se va para el desgraciado que está diciendo yo estoy en corto y voy a arruinarte el día de hoy. Entonces vamos a este teléfono, está muy fácil, esta reparación es muy fácil y si nosotros vemos acá vamos a ver de que este es un teléfono nuevo. Este teléfono no se ha... Esto de acá es agua, o esto le cayó agua, creo. Este teléfono no se ha abierto para nada, ni le han quitado esto de acá. Fíjense lo importante de una inspección visual. Yo siempre que empiezo a revisar un teléfono hago una inspección visual y empiezo a buscar por marcas que me den algún indicio. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que el teléfono ya se mojó, pero no hay nada del otro mundo. Por acá tampoco hay nada del otro mundo. Y si lo volteamos, vemos de que por acá como que cayó agua, ¿verdad? Vamos a enfocar bien, mil disculpas por eso. Entonces vemos de que la NAND presenta un color como que aquí hubo sarro, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, si vemos que ahí hubo sarro, una buena inspección visual nosotros podemos venir y podemos ver estos condensadores de las orillas. Y fíjense lo que encontramos ahí. Este condensador que está acá nos muestra como que si estuviera quemado. No sé si lo alcanzamos a ver. Entonces, a ver, quitemos la resina de este condensador. Quitemos la resina, efectivamente se mira quemado. Ahora voy a colocar mi multímetro en continuidad. Una punta a tierra, toco, suena, toco. Suena. Esa línea está en corto. Ahora, lo que quiero que hagamos es, nos vamos a ir acá a la ZXW y vamos a abrir iPhone 8. Vamos a abrir cualquier modelo, no importa. Y nos vamos a ir a la línea por acá. Tocamos esta. Esta línea es PP3B0 NAND. ¿Y esta línea viene de dónde? Del PMIC. Esta línea es un LDO que genera el PMIC. Entonces lo lanza y ahí tenemos a un posible desgraciado que está en corto. Ahora, vamos a pasar al microscopio. Vamos a quitar este individuo de acá. Efectivamente, eso está mal. Listo, ahí lo quité al desgraciado. Así de fácil. Y ahora vamos a pasar a esta camarita de acá y vamos a ver qué hace ahora el teléfono. Ahí, vamos a encender otra vez y vemos de que ahora ya no tiene ningún consumo. Veamos si este teléfono enciende. Los cortos de la NAND pueden ocasionarnos muchas veces algún otro tipo de problemas, ¿ok? Como por ejemplo poner una NAND corrupta y que el software se ponga corrupto. Este teléfono ahí encendió, vamos a esperar que termine de encender. Ok, y aquí el teléfono pues ya encendió sin ningún problema, el touch funciona, dice no SIM y perfecto. Ahora, es muy común, y es algo que le quiero decir, es muy común que en algunas ocasiones tengamos algún teléfono o tengamos alguna falla donde tengamos un corto en la NAND y luego el teléfono se quede en un consumo como de 180, un consumo como de 300, en donde simplemente puso corrupto el software. Entonces tendríamos que poner el teléfono en modo recovery, cargarle software y ver si la NAND no se puso corrupta y va a haber necesidad de bajarla.
Una reparación muy sencilla, una reparación que fácil podemos cobrar hasta unos $60 por esta reparación. Edgar, ¿por qué hablas de precios? Porque quiero que aprenda y quiero que vea lo rentable que es este oficio, pero debemos de aprenderlo de una manera correcta para no cometer ningún error. ¿Cometí aquí ningún error? Ninguno, ¿verdad? Entonces una reparación sencilla, no pusimos en riesgo el teléfono, lo reparamos muy rápido y es algo en donde podemos ganar o podemos generar ese día algún ingreso para nuestros talleres. Entonces, para mí, un placer enorme venir a compartir esto con usted, venirle a enseñar siempre lo bonito y lo fácil que es esta bonita profesión. Yo la disfruto mucho todos los días y disfruto más compartiéndola con ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.